Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto que nos acompañen en este programa del canal del Poder Judicial de la Federación, nuevamente charlando, discutiendo, analizando la reforma al Poder Judicial, y me da mucho gusto que nos acompañe en esta ocasión Arturo Pueblita. Él es presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, INCAM. Bienvenido. Elisa, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Juvenal Lobato. Él es vocal de Asuntos Jurídicos del INCAM. Así Bienvenido, es. Juvenal. Muchísimas gracias, Elisa, por la invitación y contento de estar en el canal judicial. Y profesor también de la Derecho UNAM, de Procesal Derecho. Constitucional, así En es. la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahí mérito. ¿Marchaste? Sí. Llevo cinco marchas en 2 semanas. 5 marchas. Sí. Oye, ¿cómo ha sido? Es muy interesante. Hemos hablado de la fuerza de los estudiantes, de la juventud, de las personas que están impulsando una voz importantísima, como los alumnos y las alumnas, y en este caso te ha tocado marchar junto con las y los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM. Así es. ¿Cómo los has visto? ¿Cómo sientes tú este termómetro social a partir de lo que sucede en este lugar tan importante para nuestro país? Pero, a ver, la verdad es que convivir con los estudiantes siempre es algo distinto, nos da como profesores algo diferente, y en particular lo que nació de ellos, porque hay que decirlo, nació de estudiantes de la Facultad de Derecho y de otras 7 escuelas también de Derecho por lo menos la Ciudad de México, y la verdad es que el termómetro es muy palpable de que las cosas no están bien. En el momento en que empieza a haber estas manifestaciones, esas expresiones, pero sobre todo de ser escuchados, O sea, ese me parece que es el mensaje más importante. Más allá de lo que contiene la reforma, lo que ellos pedían es, y no se oponían o no se oponen por oponerse, es que sean escuchados en lo que ellos piensan, porque al final del día es el futuro en el que ellos se van a enfrentar cuando terminen la carrera. Entonces, en particular en la facultad me parece que fue o ha sido un mensaje también muy simbólico. Para mí fue muy simbólico acompañarlos, porque también era un tema de vamos los profesores o no, porque nació para los estudiantes. Claro, Entonces, claro. lo que nos dijeron es, oiga, pues si van, nada más procuren pues, que el protagonismo y todo lo tengan ellos, porque si no al rato andan diciendo que nosotros somos los que los estamos motivando a eso, ¿no? O el presidente ha dicho que no se dejen manipular. Exacto. ¿No? Tal cual. Y eso, por supuesto, que la capacidad crítica de los estudiantes no puede ofenderse de esa manera. Al estudiantado, ¿no? Entonces sí ha habido esa parte, Elisa. Yo creo que ese es el mensaje, y muy simbólico que haya sido en CEU. Eso me parece que también tiene mucho simbolismo, esa marcha que se hizo, y Arturo estuvo con nosotros, de hecho. Sí, y la cosa no terminó ahí. De ahí mismo los propios estudiantes se organizaron para el siguiente domingo y tener una marcha que fue desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República, en donde estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el CIDE, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Panamericana, el ITAM, entre muchos otros que se sumaron, realizaron una manifestación pacífica, informada, en el Ángel de la Independencia, se dirigieron hacia el Senado y pusieron ahí una serie de arengas, y además era de llamar la atención justo donde estaban algunos de los estudiantes que estaban dando a conocer el punto de vista y liderando la plática. Atrás de donde estaban ellos, estaban ya los granaderos puestísimos, incluso arriba de los autobuses de los propios granaderos que ya no existen. De los no granaderos. De los no granaderos. De la Ciudad de México. De los no granaderos de la Ciudad de México, que estaban ahí atrás, lo cual nos habla de un tema en donde tenemos un tema cíclico, en donde de nueva cuenta estamos viendo, desde 1999 no veíamos a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que salieran a las calles y que se juntaran estudiantes de las universidades públicas y las privadas en una manifestación. No pasaba desde 1968. Y te voy a decir algo, en aquel entonces también decían los políticos que estaban manipulando a los estudiantes. Es decir, estamos regresando en este tema. Fíjate, pero ahora se agrega otro ingrediente, porque el poder ahora, comenta, se está manipulando a los estudiantes, como se hizo en el 68, pero yo no sé si en aquel momento también se utilizaba el tema de esta división entre escuelas públicas y privadas, porque hay también un discurso desde el poder diciendo, claro, porque es que utilizan todo este lenguaje que se ha hecho muy popular ya, incluyendo
el tema de la llamada 4T, pero que son los que tienen privilegios, son los que vienen de las escuelas privadas o incluso de los de la UNAM. Claro, los líderes son los que vienen de escuelas privadas y no se dan cuenta los de abajo. No, también traen, y he escuchado ese discurso. ¿Cómo lo leen? ¿Cómo lo viven con sus alumnos? ¿Quiénes son los que se están manifestando y organizando? No, a ver, es preocupante, por supuesto, un discurso de esa naturaleza, buscar deslegitimar un movimiento genuino que salió de las universidades y de los estudiantes bajo este argumento de dónde vienes, entonces por eso lo estás haciendo. A ver, dicen que hablar de uno en primera persona es adecuado. Yo les puedo decir, por ejemplo, que toda mi vida estudié en universidades públicas, no solo, primaria, secundaria y la preparatoria. Estoy en el Politécnico. Y la mayoría de los estudiantes, por lo menos en la UNAM, tengo 20 años de dar clases, tienen ese perfil. Podrá haber, por supuesto, a lo mejor quien dice, oye, yo quiero estudiar ahí porque ahí estudió mi abuelo, mi papá, con unas condiciones distintas. Pero todo eso, Elisa, resulta irrelevante para el tema de fondo. Claro. Pretender deslegitimar a los alumnos Claro. con esas calificaciones, esos calificativos, me parece que no ayuda y no abona en la discusión de fondo, que es en la que nos debemos meter. Ellos han dado un impulso importante porque vemos un sistema pues cada vez menos plural en la estructura, ¿no? En donde el legislativo se ha doblegado a los deseos del Ejecutivo. Y lo comento así porque aunque tengan una mayoría, no significa que esa mayoría tiene que ser monolítica. Claro. Y que esa mayoría tiene que decidir conforme a los dictados del Ejecutivo Federal. Creo que hemos normalizado muchas cosas y en estos últimos años esa ha sido una de ellas. Pensar que es normal, y lo voy a utilizar así de esa manera simple, que los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras respondan a lo que quiere el presidente o vayan a responder a lo que quiera la presidenta y no a la sociedad, a quienes votaron por ellos y ellas. Claro. Ya hemos perdido esa capacidad de asombro y ahora viene el Poder Judicial, Arturo. Sí, mira, es un tema muy importante el entender que lo que estamos viendo es una dinámica del ejercicio del poder público que no nos remonta a los años 60 en México, en donde se ejercía el poder a través del presidente de la República y un sistema de partido único. Nos está regresando un poco más atrás, nos está regresando a los años 20, en donde estamos viendo un sistema de caudillos. Tú lo decías ahora. Yo no sé si lo que viene es un tema de que ahora se va a reportar el poder legislativo y a ser controlado directamente por el presidente o por la expresidenta, por la presidenta. Puede venir un tema del expresidente, siguiendo ejerciendo el control, un tema de un maximato. ¿Cuál es la razón de ser, de procurar y de buscar quedarse con el control del poder ejecutivo, legislativo y judicial, además en un entorno económico que ha resultado de manera adversa? Otra de las cosas, ahorita hablábamos de los estudiantes de las universidades públicas y privadas que han salido a las marchas. Pretendieron armar un contramovimiento universitario que no funcionó. Anunciaron que iban a estar en 30 ciudades, jóvenes saliendo. Está ahorita justo el debate. Se fue cerrando la discusión hacia si se tenían o no los votos suficientes porque, pues bueno, se habló de la sobrerepresentación y finalmente el INE decidió de una manera, el Tribunal Electoral ratificó de esa manera, venimos de todas estas historias políticas de cómo se ha utilizado este tema de las coaliciones para aprovecharse y encontrar un resquicio legal para tener esta sobrerepresentación que lo hicieron antes los demás partidos políticos, hoy lo hace el actual, el que está ahora en el poder. Entonces, pues bueno, se viene arrastrando este tema y hoy nos quedamos con una discusión de que si un voto, de que si una persona, si vota, si falta, en el límite, en vilo. Entonces yo digo, ¿qué sigue para la República? ¿Qué sigue para nuestro país cuando todo pende, literal, de un hilo, de un voto, de una ausencia, de una presencia? Claro. Mira, es un tema complicado. Estamos viviendo una época de anormalidad constitucional.
Estamos viviendo una época en donde todo parece que nos quisiera llevar a la determinación y a la conformación de un solo grupo, la eliminación de todos los demás elementos, en donde se están torciendo cuestiones como la interpretación constitucional. Yo creo que el tema de la interpretación literal de la Suprema Corte, de la Constitución, no se había dado en historia constitucional. Decía, es que la Constitución se tiene que interpretar a la letra. O sea, que se llegara a eso desde los grandes juristas que han formado parte de la Corte desde el siglo XIX, nadie se había atrevido a decir una cosa así. Y ahora, en un proyecto de reforma constitucional, se establece en una disposición transitoria que para estos temas se debe de recurrir a una interpretación literal. Eso es algo que no se había dado. A ver, pongamos un ejemplo, perdón, Arturo, para la gente que nos ve, ¿qué significa esto de no poder interpretar y nada más hacerlo de manera literal? Justamente hablábamos de las discusiones que había entre las distintas posturas dentro de la sala superior, claro. ¿No? O dentro del pleno, con los ministros, claro. Con ministras, claro. Y, en fin. Mira, yo te tengo dos ejemplos muy sencillos que van a ayudar a entender esto. Uno, la facultad reglamentaria. Una de las facultades, el presidente de la República tiene la facultad para crear reglamentos para facilitar el entendimiento y la aplicación de las leyes que emanan del Congreso de la Unión. Sí. Si uno revisa el artículo 89, fracción primera, te dice que el presidente de la República tiene facultad para promulgar las leyes y para proveer en la esfera administrativa para su exacta observancia. Pero no te dice que puede emitir reglamentos. Te dice que podrá proveer en esfera administrativa para su estricta observancia, pero no te dice reglamentos, no se habla del reglamento. Entonces, si uno lo llevara entonces a una interpretación literal, llevaría que son inconstitucionales todos los reglamentos porque el presidente no tiene una facultad específica porque no dice reglamento. Y te pongo otro ejemplo. En la propia Constitución, en el artículo 73, fracción séptima, te dice que el Congreso de la Unión tiene la facultad para crear todas las contribuciones suficientes para cubrir el presupuesto. Sí. Pero en ningún lugar de la Constitución se habla del impuesto sobre la renta, ni se habla del impuesto al valor agregado. Bajo una interpretación literal podríamos decir, oye, no está previsto en la Constitución, es inconstitucional entonces. A ese tipo de absurdos jurídicos llegamos. ¿Qué es lo que sucede? La labor que realizan los jueces constitucionales, los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces, cuando les corresponde actuar como jueces constitucionales, es interpretar la Constitución de diferentes maneras. Pensar que debe de ser a la letra exacta como se hacen las cosas resulta ser un absoluto despropósito y eso termina eliminando la razón de ser de los jueces. Entonces sí, que ChatGPT se encargue de resolver los problemas. Y fíjate, Elisa, ahorita que Arturo mencionó esos dos ejemplos, a mí se me ocurrió un tercero que quizá puede ser todavía más cercano a la gente. Un debate entre el ministro Góngora y el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano sobre el concepto de familia. Tú ves la Constitución y lo que dice la Constitución es que se protegerá a la familia, pero viene el debate y es la interpretación. ¿Qué es familia? El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano decía, es que el concepto de familia en el 17, cuando se creó la Constitución, implicaba papá, mamá, hijos, perrito, lo que fuera. El ministro Góngora le decía, no, espérame, eso no puede ser de esa manera, el concepto de familia hoy es distinto y el debate era para llegar a una conclusión jurídica. Claro. Pueden o no adoptar, es válido desde el punto de vista constitucional los adoptar el matrimonio. De las personas del mismo sexo, por supuesto. Que hay dos sistemas de interpretación en contraste. Uno es la interpretación histórica, el tomar en consideración cómo eran las cosas en el momento de la creación de la norma, y el otro es la interpretación evolutiva, de ver cómo ha ido cambiando. Y ambas son interpretaciones válidas. Lo mismo que la literal, también es válida. Pero se tiene que hacer una mezcla de todas estas para poder entender hacia dónde tenemos que llevar la norma. Fíjate, con todos estos debates, con toda esta riqueza también histórica y de experiencias que nos ha llevado a tener transformaciones tan importantes como la reforma al primero constitucional, por ejemplo, ¿no? que me parece revolucionaria. Por supuesto. ¿Qué sucedería ahora con una mayoría calificada con estos criterios? O sea, se puede poner lo que sea. Déjame, a ver, ¿Qué va a pasar? A ver, Elisa, yo creo que llegas al punto medular de lo que hoy estamos viviendo en estos días asiagos, diríamos, para la República.
¿Y por qué lo digo de esta manera? A ver, para reformar la Constitución propia exige ciertos requisitos y uno de ellos es la mayoría calificada en ambas cámaras de los legisladores presentes. La idea de que no un solo partido o un movimiento político tenga la posibilidad de reformar la Constitución es una idea de consensos, no de imposición. Es decir, tú ponías el ejemplo ahorita del artículo primero constitucional en el 2011. Si revisamos quiénes votaron por esa reforma constitucional en el 2011, te puedo asegurar que no solamente había diputados y legisladores o senadores del partido en aquel momento en el gobierno, que era el PAN. Seguramente hubo del PRD, hubo del PRI, Morena creo que todavía no existía, pero era el PRD, pero ahí estaban. Entonces, la idea de reformar la Constitución, insisto, no es de imposición por una mayoría que sí, que ganó, qué bueno, sino de construir los consensos para lograr reformar la Constitución. Y hoy estamos en eso aquí. Hoy parece ser que lo que se nos quiere imponer es una reforma al Poder Judicial donde no se buscan los consensos porque dicen no los necesitamos, no necesitamos esa mayoría calificada. En la Cámara de Diputados tienen la mayoría calificada, que es una de las condiciones. En la de senadores, pues falta un voto, una persona. En los congresos de los estados tienen la mayoría calificada en la cantidad de congresos que se requiere para hacer estas transformaciones. O sea, realmente dependemos de un senador o una senadora para que no exista esta transformación sin consenso, sin nada más decir, tenemos la mayoría. Y además han dicho, pues fue la voluntad del pueblo, porque el pueblo votó por nosotros así. ¿Es cierto? Bueno, menos los dos senadores Exacto, que se llevaron del PRD. O sea, si ese es el discurso, entonces ellos mismos con ese discurso se están quedando cortos. Porque la coalición y las diferentes formas como se presentaron... No ganaron así. No ganaron. O sea, les faltarían esos 3 votos. Ya 2 senadores del PRD se fueron a Morena y por eso decimos que falta... Con lo que implica que entonces los senadores de Michoacán y de Tabasco son de una sola fuerza política. Sí. Lo que se convierte en un tema de fraude a la Constitución, porque en la propia Constitución se prevé que existan senadores de primera minoría para que también queden representados. Y de esta manera lo que están haciendo es cooptar senadores en 2 entidades federativas que quedan sin representación en el Congreso. A ver, y en ese sentido de que se quedó sin representación y entonces se cae este discurso de que el pueblo votó con nosotros para cambiar al Poder Judicial, para la reforma al Poder Judicial, y al rato vendrá la reforma de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, los órganos para autónomos, militarizar la seguridad pública, los organismos autónomos, en fin, vendrá todo esto. Pero en ese sentido, ¿qué sucedió con la representación, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano? En donde hubo una cantidad de personas... millones de personas que votaron por ese partido y que no están viendo reflejado la cantidad de legisladores que les correspondería en el Congreso. ¿Qué pasó ahí? Sí, se da un efecto de una subrepresentación brutal en el tema de Movimiento Ciudadano, es donde es más evidente, pero sucede también con las otras fuerzas. Sí. Ese tema de decir, es que nosotros tenemos derecho, los partidos políticos, a tener una sobrerepresentación del 8%, y lo que dice entonces el artículo 54, fracción cuarta de la Constitución, es que entonces que esa representación es por partido, y aquí tenemos un acuerdo entre el Verde, el PT y Morena que nos permite hacer los cambios. Bueno, ese documento privado que hicieron estos 3 partidos, el Tribunal Electoral le terminó dando una mayor fuerza a los votos que obtuvieron los otros partidos no mayoritarios, generando una sobrerepresentación del 24% contra eso mismo de subrepresentación del resto de las fuerzas políticas. Y eso es completamente contrario a lo que se busca en la propia Constitución al crear esta figura de las minorías. Ahora, pues ya decidió el INE, sí. ¿no? Ya decidió el INE con esta, además, bueno, con otras historias detrás, ¿no? Con consejerías también que no sé si tendrían que haberse... que llegaron por tómbola también. Claro. Que llegaron por tómbola o que tienen pues relaciones también muy directas con Morena Gobierno, ¿no? Digamos, de cierta manera. Después el Tribunal Electoral también ya lo decidió. Ya está.
se llegó a esta sobrerepresentación, aunque digan que no existe la sobrerepresentación, la hay porque no quedaron representadas las Todos. personas, por ejemplo, que votaron por Movimiento Ciudadano, y sí quedó sobrerepresentado este movimiento. Pero aún así, les faltaban Aún 3 así se quedaron personas, cortos. 2 de ellas, cuando ya llegan y se instalan, 2 de ellas se pasaron. Eso no quiere decir que hubieran tenido esa votación, Así aún es. con la representación, para poder transformar la Constitución. Y ahora, Les falta uno. uno. Y- Por lo menos ahorita. Vamos a ver. Pero ahí, Lisa, es bien importante esto decirlo, porque eso es lo que está ahora escuchándose y pareciera que están allanando el camino para ir hacia allá. Dicen que no necesitan 86, que necesitan 85. Porque Entonces, con el punto 33, no ese, como en la primaria dicen, y creo ese ¿Sube es o el baja? sube o baja, pero se les olvida que aquí no estamos en un análisis así, se les olvida que estamos en un análisis de normas constitucionales. Y claramente el 85.33 implica una persona adicional, no el punto 33. Pero volvemos a lo mismo. Estamos ya en un terreno de el discurso que no tiene que ver con los Así temas es. racionales, tiene mucho que ver con la emoción, tiene Así es. mucho que ver con la política y poco con lo jurídico, Así es. con la norma. Pero entonces en ese terreno vamos a hacer una pausa y al regresar les voy a preguntar qué sigue. Sí, ¿Qué claro, sigue por si supuesto. estamos en ese terreno para todo lo que viene y si pues ya estamos como en otros momentos históricos de muchas otras naciones en donde democráticamente un grupo llega para después dinamitar ese camino democrático? De acuerdo. Una pausa y volvemos. Continuamos esta charla con Juvenal Lobato, con Arturo Pueblita sobre la reforma al Poder Judicial. Desde su experiencia directísima, sus experiencias y además el análisis. Yo preguntaba hace un momento, ¿qué sucede si esto se aprueba como está? El día de hoy, Morena Gobierno tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ha sido aprobado, ya fue turnado al Senado. En el Senado le faltaría un voto para lograr esa mayoría calificada. Si tiene la mayoría calificada, pasaría a los estados en donde tienen el número de estados con mayoría calificada en los congresos que pueden pasar sin ningún problema y aprobarse las modificaciones constitucionales. ¿Qué sucede? Si si logran esta mayoría calificada con ese voto que hace falta en el Senado, y si no, veamos como los distintos panoramas. A ver, yo creo que puede haber dos, digamos, grandes caminos. Desde luego, una vez que se apruebe la instrumentación, que eso nos llevaría a que toda esta elección de jueces, magistrados se llevara a cabo en los términos que están proponiendo, que significaría que el próximo año habría una elección extraordinaria para elegir a la mitad de los jueces y magistrados como se está planteando, a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y empezar a gestionar el siguiente año porque vendría la otra elección. También hay por ahí técnicamente a jueces que todavía no se les adscribe algún juzgado, alguna magistratura. Pero en pocas palabras, y para que lo entienda nuestro auditorio, o para que lo expliquemos de una mejor forma, habría elección extraordinaria el próximo año de jueces y magistrados, que también todavía no sabemos materialmente cómo va a ser, porque podrían aparecer en el número de jueces, en el número de magistrados, y eso nos llevaría a plasmar lo que se dice en la reforma. Y además, ¿quiénes van a querer participar en esta elección y a quiénes impulsaría los partidos políticos y en particular pues quien tiene hoy la gran mayoría? Es ¿no? que hay un tema bien importante, Lisa, que es una de las críticas que más se le hizo a esta reforma. La manera en la que se dijo que la gente va a votar por ellos. Es de alguna manera una falacia, porque al final del día
originalmente se proponía que directamente el presidente, el Congreso de la Unión y la Cámara y el Pleno de la Suprema Corte propusieran. Hoy dijeron, ya lo modificamos y entonces va a haber un comité de expertos en cada uno de los poderes. Eso no le quita el matiz político de quiénes son los que van a aparecer en las boletas y finalmente que van a estar ahí, y la parte más importante, que es en lo que han defendido mucho esto el gobierno actualmente, que no hay una violación al principio de división de poderes porque se está respetando o se está dejando que se elijan de esta manera. Nada más falso que eso en la realidad, porque ¿quiénes son los que van a ganar? Van a ganar los que tengan ese impulso político por parte de los partidos que lo propusieron. Y hablamos hace un momento de las ministras militantes, creo que ya por lo menos una dijo que implícitamente o el subconsciente le ganó en este mitin diciendo que ella lo iba a buscar, y creo que hay por lo menos otras dos que lo harían. Entonces ahí es donde ya entramos a la otro escenario, que es el de las impugnaciones. A ver, y ha habido resoluciones muy divididas, ¿no? Lo comentábamos, cómo se ha ido avanzando hasta llegar a este punto, desde lo que decidió el INE, el Tribunal Electoral, finalmente ahora lo que está sucediendo en el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Hay alguna otra vía o vendrán las impugnaciones y realmente se puede modificar o se puede ir en contra de este movimiento tan poderoso como es el de el actual gobierno en el poder? Sí, mira, Elisa, yo creo que, o sea, lo que vendría imaginando este escenario en donde se aprobara, que además la aprobación se podría dar de dos formas. Una, en donde dijeran con 85 votos en el Senado era más que suficiente, que no lo es. Sí. Constitucionalmente hablando, la interpretación que se ha venido dando históricamente, jamás una reforma constitucional ha sido aprobada con 85 votos, jamás. Bueno, pero basta una o dos pero mañaneras si eso donde se se diga hiciera, que sí. si eso sucediera, más los vicios que se han generado en este proceso de reforma de la Constitución, porque debemos de considerar que se han violado suspensiones provisionales y definitivas otorgadas por jueces de distrito que impedían que se continuara con el proceso legislativo para la reforma del Poder Judicial, han sido violentadas esas suspensiones. Eso genera también algunos vicios. Tenemos algunos otros vicios, como los temas del rompimiento del quórum que se dio en esta sesión maratónica ahí en la Magdalena Michuca, en donde se habían salido legisladores y habían otras personas, asesores, escoltas, choferes, ocupando los lugares para que no se viera vacío, en donde no se realizó una votación con el cuidado adecuado para saber si no se había interrumpido la Ricardo sesión. Monreal dijo que fue todo perfecto y que se hizo Claro, todo conforme a derecho, pues mira, inmaculado. habría que ver ahí, en función de los elementos de prueba que vinieran en una eventual impugnación, lo que se tuviera que hacer. Pero lo que voy con esto es que actualmente, y la jurisprudencia y las resoluciones que se han dado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no nada más en este tema, se ha venido manejando que las reformas a la Constitución pueden ser declaradas inconstitucionales cuando el procedimiento no se sujetó a derecho, cuando el propio procedimiento de reforma a la Constitución tiene vicios. ¿Quién tendría que resolver eso? Pues eso lo tendría que resolver la actual Suprema Corte. La Suprema Corte. Y nos dirían, oye, ¿pero quién? Los que van a llegar van a ser juez y parte. Bueno, en este tema del juez y parte, los ministros de la Corte, los magistrados de colegiados resuelven temas que tienen que ver con impuestos sobre la renta, cuando ellos son contribuyentes de impuestos sobre la renta. Si viven en la Ciudad de México, pueden terminar resolviendo cuestiones del sistema de aguas de la Ciudad de México. Oye, es que tienen un interés. Sí, es un interés en donde ellos están metidos, pero no necesariamente les impacta a ellos. Oye, es que les va a impactar a ellos porque van a cesar de sus cargos. Bueno, tampoco podríamos esperar a que llegaran los nuevos, porque también van a ser juez y parte, porque no van a declarar la invalidez de una norma que a ellos los benefició, que los perjudique, que les digan, tienen razón, que regresen los anteriores. Estamos, por eso decía yo hace un rato, en una situación de irregularidad constitucional. Es la primera vez que vemos en el México, en nuestro México,
que dos poderes están abocados a desaparecer a un tercer poder a través de una reforma a la Constitución. Lo que le queda a la Suprema Corte, lo que les queda a los jueces, magistrados y ministros, es aplicar las facultades constitucionales con las que gozan hoy en día. Entonces, por un lado, la impugnación del proceso de creación de esta reforma constitucional es uno de los temas que quedan ahí, pero además existe otro, en mi opinión, existe otra posibilidad de impugnación independientemente del procedimiento de creación de la Constitución. Ajá. A partir del 2011, cuando se hace la reforma de la Constitución, en donde se establece esta obligación en materia de derechos humanos, en donde se establece que los derechos humanos están por encima de todo lo demás y que es una obligación de todas las autoridades el respetar los derechos fundamentales, eso marca un nuevo paradigma constitucional a partir del cual se centra en los derechos humanos. Y dentro de estos derechos humanos están también los derechos políticos y sociales, el derecho a contar con un Estado democrático de derecho, en donde se establece un nuevo núcleo de la Constitución. Tradicionalmente se decía, oye, es que la Constitución no puede ser inconstitucional. A partir de la reforma del 2011, si una reforma de la Constitución vulnera derechos humanos o trastoca el régimen democrático, el primero constitucional. ¿Es inconstitucional? No. No, o sea, si la reforma constitucional vulnera el primero constitucional, ¿es inconstitucional esa reforma? Sí, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque estaría trastocando los derechos humanos. Y entonces la interpretación, regresamos al tema de la interpretación constitucional. Uno de los temas es la interpretación sistémica de la Constitución. No se puede hacer temas aislados, ¿no? Como si hubiera una disposición completamente aislada del resto. Se tiene que hacer un análisis de esto, lo que nos podría llevar a que cualquier reforma que trastoque los derechos humanos o el régimen democrático puede ser una reforma inconstitucional. ¿Por qué? Porque resulta ser que ahora estos derechos humanos y este régimen democrático son el nuevo corazón, es el nuevo núcleo del constitucionalismo mexicano. Oye, y si hay una disposición en la regulación de uno de los órganos del Estado que trastoca los derechos humanos, pues en ese caso la reforma es inconstitucional. Y te pongo brevísimos ejemplos. Uno, si nos dijeran, oye, vamos a quitarle el voto a las mujeres porque nos dimos cuenta que nos equivocamos, entonces vamos a revertir eso. Pues estás dándole reversa a un derecho conquistado por las mujeres que tienen derecho al voto y que no se los puedes, por un principio de progresividad de los derechos humanos y de los derechos democráticos, no lo puedes revertir. Entonces, una reforma donde le quitan el voto a las mujeres sería inconstitucional. Si nos dijeran que se restablece la pena de muerte, si nos dijeran que se restablece la esclavitud, pues aunque tengas una mayoría calificada para modificar la Constitución, van a ser inconstitucionales e inconvencionales, porque también aquí los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen un punto muy importante. Oye, y si nos dijeran que vamos a desaparecer a los gobiernos de los estados y que entonces el presidente o la presidenta elijan a quienes van a gobernar en los estados y municipios, si nos dijeran que ahora las decisiones van a ser votadas, van a ser aprobadas las leyes por el presidente o la presidenta de la República y únicamente se van a someter a una aprobación posterior al legislativo, en donde si llegan al 99% de votos en contra, entonces la ley emitida por el presidente de la República deja de tener validez. O sea, no es una carta abierta. El poder reformador de la Constitución está limitado por los derechos humanos y por el régimen democrático. Me parece interesantísimo porque yo justo antes de salir decía, bueno, ¿cuál es la protección que tiene nuestro país en relación a otros momentos históricos de otras naciones o a ejemplos recientes en América Latina en donde los gobernantes, los presidentes llegan de manera democrática y después detonan esos procesos democráticos para permanecer en el poder o para crear maximatos o para, ¿no? Y eso, ahora que lo comentas, Arturo, entonces, ¿esa respuesta puede ser el artículo primero constitucional? ¿Podría ser la gran diferencia en la historia de nuestro país? Sin duda, Elisa, es digamos, nuestro nuevo paradigma, decía Arturo en el silogismo, el nuevo corazón de la Constitución. Pero fíjate, no me quiero poner fatalista, no soy fatalista normalmente, pero creo que tenemos que poner las cosas en lo que puede darse. Arturo ya habló y explicó y puso los ejemplos muy puntuales de lo que podría generarse bajo este mismo argumento de modificar la Constitución.
Hay algunos teóricos, algunos especialistas, filósofos, que dicen que la Constitución tiene algo que se llama un coto vedado, ese corazón, una esfera de lo indecidible, que cuando nosotros decidimos modificarlo, y aquí hablo como país, entonces podremos ser cualquier cosa menos una democracia constitucional, menos un Estado democrático de derecho. Ese es el riesgo que para mí representan justamente que incluso esos límites de los que habla Arturo del artículo primero constitucional no se respeten. Porque podría darse, a ellos no les podría importar, podría decir lo de los gobernadores, podría decir eso, pero entonces llamémonos cualquier cosa, pero no vamos a hacer una democracia, llamémonos cualquier cosa, pero no vamos a ser un Estado democrático constitucional de derecho. ¿Qué contiene esta reforma al Poder Judicial que podría ser considerado inconstitucional en ese sentido? Porque dimos los ejemplos sobre pues, derechos conquistados con sangre, con lucha, con esfuerzos, como puede ser el voto de las mujeres, como puede ser La abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud, en fin, ¿no? ¿Qué contendría esta reforma que podría ser considerado inconstitucional? Mira, hay varios. Podemos arrancar desde el tema de los derechos que tienen ministros, jueces y magistrados en los términos de la Constitución actual para desempeñar sus cargos bajo ciertas condiciones, en algunos casos jueces y magistrados que han alcanzado después de una serie de periodos de revisión y de ratificación la inamovilidad, en el caso de ministros de la Corte que fueron designados para periodos de 15 años para el desarrollo de sus actividades. Ahí podríamos abrir un programa nada más para hablar de ese tipo de derechos, pero existen otros derechos que se verían afectados que tienen que ver con la existencia de un régimen democrático y que tienen que ver con la existencia de este equilibrio de poderes y de la independencia judicial. Lo más importante que tenemos que ver aquí es que la independencia judicial no es un derecho de los jueces, es un derecho de la población, de la ciudadanía. Son nuestros derechos. Nosotros tenemos derecho a tener un juez independiente del poder legislativo y del poder judicial, pero ni del poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque el poder judicial, a través del juicio de amparo, a través de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales, lo que están haciendo es resolver asuntos en donde quienes están siendo analizados son los actos de las autoridades. No están juzgando a los particulares, están juzgando a las autoridades. Decíamos, oye, entonces, si una impugnación la resuelve la Corte, va a ser juez y parte, pues también el cambiar las reglas para eliminar a quien está ejerciendo una función constitucional de control de tus actos, pues tú también eres juez y parte en ese caso. Tú tienes la posibilidad de cambiar las leyes y lo que estás haciendo es eliminarlo. Otro tema muy importante, que es el tema de cómo van a acceder, ya lo mencionaba Juvenal, cómo se van a hacer estas propuestas para llegar a las posiciones de jueces, hablar también de otro tema tremendamente nocivo que no hemos mencionado ahora, que es este Tribunal de Disciplina, que ahí sí se convierte en el supremo poder conservador de la época de Antonio López de Santana, en donde se van a poder tomar decisiones completa y absolutamente arbitrarias desde el ejercicio o del poder. Resuelves como yo quiero, gobierno, o ¿qué? Te encarcelo, les hacen el paquete de senador de oposición, ¿no? Si lo haces bien, te va a ir bien. Si lo haces mal, te vamos a perseguir con Pero todo. además, lamentablemente, Elisa, lo vivimos en una época del Poder Judicial, que hoy quien lo encabezó, tristemente, está de el otro lado de donde estamos quienes pensamos que es una reforma que atenta contra principios constitucionales. Así presionaba, ¿no? Ahí se ha estado dando esas investigaciones que la propia ministra hoy ha encabezado. Pero regresando un poco, en sí mismo, Elisa, la elección de jueces por voto popular sería una de las reformas que, por lo menos en mi opinión, atentaría contra estos derechos. Oye, lo de jueces sin rostro, que la Corte Interamericana también ya ha resuelto al respecto y que se acaba de aprobar en este paquete, que por cierto, una de las legisladoras no tenía ni idea porque un colega periodista le dijo, oye, se aprobó esto. No, eso no viene. Dije, ni siquiera saben lo que votaron algunos o algunas de ellas, o peor, otros sí saben.
Sí, ¿verdad? es una Pero medida bueno, que no ha funcionado y que se incorporó de la noche a la mañana. Lo pusieron en una reserva y quedó así. Y la Corte Interamericana ha sostenido que no se genera esta independencia, que al contrario, genera unas decisiones parciales, porque por más que formalmente sea un juez sin rostro, finalmente también la identificación de ellos, sobre todo por parte del crimen organizado, recordemos que uno de los, sí. uno de los países fue Perú y Bolivia, si mi memoria no me falla, que lo incorporaron. Entonces, también ese tipo de cosas son las que podrían estar en contra, no solo de la Constitución, sino de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Hablabas de la convencionalidad que tiene Claro. esto, pero para aterrizar un poquito este tema de jueces sin rostro, que creo que ha sido poco explicado, ¿cómo podría perjudicarnos? Porque dice, no, la idea es proteger a los jueces para que no sean víctimas del crimen organizado si tienen que resolver en contra del crimen organizado. Claro, y sacarlos, hacer campaña política los va a proteger muy bien de tener esos De que no los problemas, conozcan. que no los conozcan. Yo creo que estamos ante una reforma constitucional que busca justificar ideas que se fueron lanzando sobre las rodillas, en donde realmente no ha existido un debate, lo tenemos que reiterar. Esos famosos foros que se organizaron para que se escucharan a las personas, organizados por el Congreso de la Unión, pues no fueron diálogos, fueron reuniones que organizaban en recintos seleccionados por ellos, con invitados, palomeados y seleccionados por ellos, donde hablaban quienes ellos querían, donde se asignaban los tiempos en función de sus intereses, y con un tema adicional, con legisladores que no son los que están decidiendo ahorita. Estos legisladores no han tenido ningún tipo de interlocución con la ciudadanía, con las personas que están interesadas, y reiterarlo, poner de acuerdo. Si salen los estudiantes de la UNAM y dicen, es que la UNAM ya se derechizó. Si salen los estudiantes de las universidades de la Ibero, por ejemplo, es que, pues claro, pues son de ultraderecha. No, son los mismos del colectivo Yo Soy 132 que pusieron en jaque en una visita a Peña Nieto, Sí. Claro. cuando fue de visita a la Cuando lo de universidad. San Salvador Atenco. Cuando salen los temas, cuando sale la ONU a decir a través de la Relatora Especial de Independencia de Jueces y Abogados que existen grandes preocupaciones por la pérdida de independencia judicial, es que la ONU es injerencista. Cuando salen los embajadores de nuestros principales socios comerciales de Estados Unidos y Canadá también diciendo que se trata de un tema de injerencismo, cuando sale el Ejército Zapatista a decir que esto se trata de una reforma que lo que está buscando es tomar el control absoluto del Estado, entonces ahí simplemente los ignoraron porque no hay forma de decir que se derechizó el EZLN. Claro. Pero estamos en presencia de una absoluta falta de diálogo, en donde simple y sencillamente se van plasmando ideas que se van justificando a como de lugar, se reitera y se repite como mantras el tema de la corrupción en el Poder Judicial, se repite como mantra el tema del nepotismo en el Poder Judicial, pero no hay temas específicos de cómo está, de cuáles son esas redes de corrupción de las que se hablan. No se dice, oye, estos temas del nepotismo, ya se realizó una reforma desde que era en este gobierno, con el presidente López Obrador, siendo presidente de la Corte, el ministro Saldívar, se hicieron reformas legales para combatir el nepotismo, para establecer mecanismos para que no se puedan seguir dando estas figuras. Se visualizó, se expuso desde dentro del Poder Judicial, por cierto, ¿no? Del Consejo de la Judicatura, y se tomaron medidas al respecto, se ha ido avanzando y todo eso... Y hablando de eso, Elisa, y creo que ese es un mensaje bien importante. Hay tiempo si se quiere tener una reforma adecuada. Ayer mismo, durante el momento que estaban aprobando en comisiones, la ministra presidenta entregó el trabajo de lo que resultaron todos estos foros que organizó el Poder Judicial. Me parece que no es cosa menor. Hoy se les desdeña diciendo que llegan demasiado tarde, que no son suficientes, ni los han leído, pero bueno, los descalifican. Yo creo que hoy estamos en esa posibilidad de, si queremos sacar una verdadera reforma, es el momento de poder poner un stop, replantear esto, a propósito de lo que dice Arturo de esos nuevos legisladores. Ellos no estudiaron esto, ellos en 7 días, decía por ahí alguna senadora, que cómo no lo podían leer. Entonces le digo, pues no es que no lo puedan leer, aquellos que no quisieron leerlo porque saben que solamente tienen que votar así. Entonces yo creo que este momento también es crucial, y el papel que tiene el Poder Judicial con estos documentos que entregó me parece que por lo menos sí ameritan que se tengan que analizar.
Y con un tema, es demasiado tarde, no llevamos ni 15 días de la nueva Así es. legislatura. ¿De qué están hablando? Demasiado tarde. Imagínate si creo que parte de esta riqueza que hemos vivido en estos momentos es que hemos escuchado a miembros del Poder Judicial Federal, que pues antes jamás hubiera sido Así es. imposible. Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de una reforma al Poder Judicial, que sí existe, que Claro. sí está, pero también la reforma a todo el sistema de sí, justicia, justicia. si realmente eso es lo que se quiere Así es. atender, o si esto nada más se trata de una vendetta que puede empeorar y romper los equilibrios dentro de los poderes, que puede llevar a la ruptura del régimen democrático. Pues bueno, ahí está. Estamos en un momento de una oportunidad muy importante, incluso, bueno, y es más, diría, sobre todo, para la primera mujer presidenta Así en la historia de nuestro país y de América del Norte. Así No es. sabemos si va a llegar Kamala o no, Así es. pero la primera será Claudia Sheinbaum, la Claro. doctora Así es. Claudia Sheinbaum. Así es. Estaría en una situación de privilegiadísima para integrar realmente una reforma que revise fiscalías, Calidad. policías, Así es. poderes locales, poderes judiciales locales, Así es. defensorías públicas, todas las propuestas, escuchar a la ciudadanía en general, escuchar a las y los alumnos que se están manifestando. ¿Con qué fuerza llegaría? Sería ideal. Sería ideal y ojalá que tome la decisión para hacerlo. Arturo, Pues mira, Elisa, tu reflexión final. mira, como tema de reflexión final, esto, como en el béisbol, no se acaba hasta que se acaba. Sí. Aún pasando la reforma a la Constitución, atropellada o no, todavía quedan medios de impugnación. Los abogados somos resilientes en ese sentido y sabemos que hay que ir hasta la última instancia y pelearlo absolutamente todo. Nosotros consideramos que además se abre un camino muy importante, tanto en juicios de amparo que podrían presentar cualquier ciudadano porque consideran que esta reforma viola sus derechos. Pueden venir también los medios de impugnación que presenten jueces, magistrados, ministros y otros colaboradores del Poder Judicial de la Federación que también se vean atropellados sus derechos por estos cambios. Queda tanto el tema interno, quedan la posibilidad de alguna acción de inconstitucionalidad, queda la vía expedita también para juicios de amparo, queda también la vía internacional a través de las solicitudes de medidas cautelares que se han presentado en el sistema interamericano. La batalla va a continuar, el tema de la defensa de la república, de la democracia y de los derechos humanos es algo que nos corresponde dar como generación y algo que es extraordinariamente bueno es que sabemos que los estudiantes han asumido un rol muy importante y están alzando la voz. Y eso a los estudiantes nadie los va a detener, a los estudiantes quien pretenda decir que los están manipulando, lo único que van a hacer es que salgan a informarse más, que salgan a convencer a otros compañeros y esto que ya han llamado esta generación del 24 es algo que puede dar mucho de qué hablar. Ahí está en esta reflexión final, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Y cuando se acabe, pues continuarán muchas otras cosas, Sin ¿no? duda. Y ahí están estas voces de la juventud que esperemos sean escuchadas y esperemos que además sumen a las mejores legislaturas, a los mejores legisladores, legisladoras, para que atiendan este momento tan importante, este momento histórico en nuestro país. Les agradezco, Juvenal, Arturo, que nos hayan acompañado en este día en particular, en donde estamos ya a punto de conocer cuál va a ser la resolución del Senado de la República, cómo va a estar la votación. Pero creo que más allá de todo, debemos de tener esta visión integral de lo que viene, de lo que es nuestro país, de lo que ha sido, del esfuerzo que se ha hecho a lo largo de tantos y tantos años para poder escuchar todas las voces. Entonces así seguiremos, por lo menos en los espacios que nos correspondan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elisa. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.